Hoy vamos a hablar de todo lo que pasó para conseguir esta medalla. Así que, story time de mi primera maratón. Si son nuevos por aquí, hola, mi nombre es Isabela y soy creadora de contenido desde hace más de 10 años. Siempre había hecho más contenido tipo maquillaje, fashion y estilo de vida hasta hace como 4 años justo que me anoté para esta primera maratón y básicamente mi vida cambió. Sí, volvámonos y voy a darles un poquito del contexto de quién era yo en ese momento. Estaba graduada de mi carrera de publicidad, estaba creo que ya haciendo mi maestría en administración de empresas, pero estaba como en ese limbo cuando uno no sabe qué quiere hacer. En ese momento tenía un emprendimiento, tenía muchas cosas pasando. Entre todo decidí un 28 de octubre salir a correr. Seguro me emocioné y me acuerdo que estaba viendo videos de YouTube en ese momento y vi el de Michelle, que nunca se me va a olvidar, de ella corriendo una maratón, y yo dije, yo quiero correr una maratón. Yo no corría nada en ese momento. Fue un día que yo decidí ponerme unos tenis, me puse una ropa de ejercicio cualquiera y salí a correr. Y me acuerdo que tenía una amiga que estaba corriendo en un grupo en ese momento, acababa de comenzar, así que yo la llamé y le dije como, mira, contame de ese grupo, me quiero meter porque quiero correr una maratón. Justo estaban como las fechas donde uno se podía meter a la lotería de la maratón de Chicago. Recuerdo que me metí a la rifa y como era una rifa yo decía, si me la pego es porque está para mí y que yo debo correr una maratón. Todo este proceso fue muy bonito porque independientemente que yo me pegara o no la rifa de la maratón, me había metido a un grupo de correr, entonces estaba conociendo a gente que ya había corrido un montón de maratones. Digamos, el grupo tenía sus carreras pequeñitas como en diciembre, entonces como que yo iba y hacía una carrera de 6 kilómetros, entonces ya decía, mi primera vez corriendo 6 kilómetros, y en ese momento para mí todo era algo nuevo, todo era una experiencia nueva. Cada vez que yo corría un kilómetro más era el mayor sentimiento de accomplishment que podía tener. Entonces, el 9 de diciembre de 2021, donde recibí el famoso correo y el cobro de la rifa de la maratón de Chicago, que me había ganado mi espacio. Y desde ese momento yo me prometí a mí misma que iba a hacer lo que fuera necesario para yo poder correr esta maratón. En este momento yo me lo tomé muy en serio. O sea, si a mí en el entrenamiento me decía que tenía que correr estos días, yo lo hacía. Me acuerdo incluso que estaba en Las Vegas, hicimos un viaje como por Utah a esquiar y yo incluso fui a correr en la nieve sin idea de nada, ni cómo vestirme, ni nada. La primera maratón es algo súper especial porque a uno le da tanto miedo, pero le da tanta ilusión. Uno no sabe si uno va a ser capaz de llegar a eso. En marzo yo me gradué de mi maestría y comenzaba mi primer trabajo de adulta que me habían ofrecido, y yo no sabía el cambio que eso iba a tener en mi vida. Me acuerdo que cuando hice la entrevista a ese trabajo, yo les dije, ok, perfecto, yo entro a este trabajo, pero necesito que me confirmen que me van a dar libre estos días porque este es el fin de semana de la maratón de Chicago. Empecé este proceso, me acuerdo mucho de la mentalidad que yo tenía porque sí eran muchos cambios. O sea, después empezó el coach a hablarme como, ok, si vas a hacer el entrenamiento para la maratón, tenés que hacer pesas, tenés que cuidar la alimentación. Pero sí me acuerdo en ese momento que yo dije como, sí, pero yo internamente en mi cabeza dije como, a mí lo que me va a importar es cumplir con mis corridas y nada más. Estoy editando este video y creo que no dije que ese fue mi error número 1 en este proceso. Correr una maratón no es solamente correr. Les voy a poner aquí esta guía que es como las cosas que me había explicado más o menos mi entrenador que hay que tomar en cuenta, y todas son igual importantes, desde dormir sus 8 horas hasta alimentarse bien, hacerse carbo loading, entrenar, comerse los geles en los fondos largos porque si no uno va a pasar en el baño el día de la carrera, hacer el entrenamiento de pesas porque sin eso uno se lesiona, entonces no puedes correr. La motivación y disciplina hay que trabajarlas las dos por igual. Yo por primera vez estaba corriendo 5 veces por semana, no era una, no dos, no tres, eran 5, ¿verdad? Estaba incluyendo fisioterapia de manera regular en mi día a día, estaba probando zapatos. En esta maratón específicamente no trabajé nada como de zapatos de placa ni nada porque para empezar era muy lenta y segundo tampoco iba a llegar tan a ese punto, pero lo más importante que yo no cuidé en esta maratón fue el tema del balance. Uno debe saber que la maratón no es todo. Para mí, como me daba tanto miedo, seguro yo le ponía mucho, pero solo la corrida, y no le di como la importancia a la vuelta completa de todas estas cosas, que esto les recomiendo que si ustedes logran llegar a un balance entre todo esto, les va a ir increíble. Yo no quiero ser pro, no quiero ser súper rápida, yo lo que quiero es terminar la maratón. Así que en todo este tiempo estuve como entrenando, estuve acostumbrándome a levantarme de madrugada. El cambio que fue de levantarse de madrugada y además después seguir todo el día con
el trabajo que era muy demandante y después yo tenía que volver a la casa a trabajar en todo lo que era creación de contenido, para mí fue muy fuerte. Me acuerdo que yo estaba muy cansada, no estaba durmiendo, no, sentía como que no le estaba dando en ninguna forma de mi vida, como no estaba llegando al 100% que siempre estaba acostumbrada a dar. Y aprendí un poquito a manejar el respeto al deporte, porque entonces empezaba a tener fines de semana donde yo iba a correr un fondo de 2 horas, 2 horas y media en la mañana, y en la tarde tenía una boda y a las 10 de la noche estaba cansadísima. Yo decía, wow, pero qué cansado, cómo la gente lo logra, ¿verdad? Y en ese entonces yo no era lo suficientemente tal vez inteligente para decir, bueno, entonces cambio mi entrenamiento largo para el viernes, o cuido mucho mi dormida los días antes, ¿verdad? Como ese tipo de cosas. Pero bueno, el proceso fue tan increíble porque me enseñó tantas cosas, como que ahora no podía viajar o ir a ningún lado si no tenía las tenis en la maleta. De hecho, mis primeros 28 kilómetros me tocaron en Guanacaste y nunca se me van a olvidar porque fue un día cansadísimo, y me acompañó mi esposo, bueno, que en ese momento era mi novio, y yo no podía creer que alguien estaba haciendo eso por mí. Me estaba ayudando solo para llevarle hidratación, y se levantó un sábado a las 4 de la mañana y me acompañó por, que no me acuerdo si fueron 2, 3 horas, y me acompañó ahí solo para darme hidratación. Y ahí es donde yo me di cuenta que la maratón no se corre solo, pero es la respuesta de ayuda de muchas personas, entre ellas el coach, los familiares, toda la gente que lo apoya a uno. Y bueno, este proceso tampoco fue como todo pintarlo de rosas. Sí me acuerdo que la semana antes tuve un dolor justo en la fascia del pie, o sea, como en la pura planta del pie, y me dolía muchísimo, así que tuve que llamar a un oficio de último momento para que me viniera y me resolviera lo más pronto posible. Y sí me fui como con un poco de dolor en el avión. Por dicha, en el día de la carrera no pasó nada, pero esto sí me demostró los frágiles que somos. Un día estamos y el otro día nos podemos caer al suelo y ya hasta ahí hubiera llegado la maratón. Sí, hablemos de la experiencia ya del viaje en Chicago. Para mí Chicago es la mejor maratón, sobre todo si ustedes van a hacer su primera maratón, y luego ya después de haber corrido varias maratones, siento que esa fue la mejor selección que pude haber hecho, y toda la ciudad es maratón. Nunca se me va a olvidar bajarme del avión y que haya un banner que diga bienvenidos corredores. Yo decía como, todo lo que yo he hecho, todo lo que me esforcé, todas las cosas que tuve que hacer para estar aquí, y ya me están recibiendo desde el mismo aeropuerto. Era increíble. Y apenas aterrizamos en Chicago, lo primero que hicimos fue ir directo a recoger el número, porque vieran qué expo más llena. Chicago estaba precioso. El año en el que yo fui sí nos tocó un poco frío y con lluvia, entonces yo estaba un poco preocupada por mi outfit, pero bueno, les recomiendo ir con tiempo, con calma. Si se les olvidan geles o cualquier otra cosa, o si quieren comprar merch, vayan con bastante tiempo, pero aquí se empieza a sentir toda la emoción de punta. Yo me compré obviamente un montón de merch porque había entrenado mucho y he ahorrado mucho para este día. Un tip: si les gusta comprar merch como a mí, pueden ir el día antes de la maratón o 2 días antes, y ya normalmente tienen las camisetas de finisher para que las consigan antes de que se acaben también. Obviamente yo participé en todo lo que podía, me llevé todos los stickers y estaba súper emocionada para hacer mi Shake Up Run el día siguiente. Y aquí salí con todos los del grupo que también íbamos a Chicago al Shake Up Run. La verdad es que estuvo súper bien para aclimatarnos. Yo la verdad es que sí tenía mucho frío, estaba un poco preocupada, pero me encantó correr con el grupo. Es increíble hacer el Shake Out el día antes porque uno tiene demasiada emoción y ve todos los grupos corriendo. Corrimos al frente del Bean, también como al frente del donde llega el mar. Es la verdad demasiado lindo. Yo no conocía Chicago, entonces para mí fue muy difícil después de la feria tener que aguantarme para no caminar, pero les doy este tip: antes de una maratón ustedes no quieren hacer mucho turismo, quieren tener las piernas frescas, y hagan el turismo, ojalá si pueden, después de la maratón. Como les dije, Chicago es pequeño y se llena así por la maratón, así que mi recomendación es, si pueden, semanas o incluso como un mes antes, saquen todas las reservas que puedan de restaurantes, porque a mí me pasó que yo iba caminando con mi mamá y con mi esposo y no encontramos ningún lugar que tuviera campo, sobre todo cuando eran lugares, ¿verdad?, italianos, porque todos querían comer pizza y pasta los días antes de la maratón. Ahora sí, story time de la maratón de Chicago del 2022. Me levanté a las 5:34 de la mañana y sí, yo me quedé en un hotel que estaba bastante cerca de la entrada, lo que recomiendo porque así ustedes pueden irse caminando y entran sin presión,
a la parte del maratón. Viendo hacia atrás me hace mucha gracia y me da como mucha ternura como la forma en la que yo me preparé para esta maratón sin saber nada. En ese entonces no estaban ni de moda los zapatos ni las marcas de cool, o al menos yo no estaba pensando en eso porque no tenía plata para eso. Yo andaba con la camisa de mi grupo, que era la que siempre usaba, una buena licra que tenía, y yo dije, aquí es usando lo que ya he usado. Me acuerdo que usé el flip belt para echar la cantidad enorme de geles que tenía, y este día me acuerdo que se me olvidaron las pastillas de sal. Me acuerdo que a mí me habían hablado de que en Chicago el Garmin se perdía muchísimo. Entonces, para mí me habían dicho mi coach que lo más importante era que uno no empezara muy rápido. Así que yo me hice mi cosa mental y me la escribí ahí en el brazo, horrible, súper grande. Y o sea, ahorita que la estoy viendo ni siquiera la entiendo, pero bueno, yo lo entendía en ese momento, y así fue como yo iba haciendo el lap en mi reloj para saber que yo iba al tiempo que tenía que ir. 6 de la mañana en Chicago, todavía todo estaba oscuro, pero yo entré con mis amigas. Les hacía un frío que yo no les puedo explicar. Un buen tip es que siempre lleven ropa para botar. Nosotros llevábamos una cobija que compartí con una amiga, la van a ver en estas fotos, y también llevaba un suéter que yo sabía que iba a dejar botado antes de salir. Y quítense esta ropa hasta que ya vean ustedes con sus propios ojos que van a salir y a comenzar la carrera. Yo llegué al parque desde las 6 de la mañana y a las 8:14 en punto yo estaba pasando por la salida de mi primer maratón. Los nervios los tenía de punta, tenía una ansiedad terrible. No quería parar de moverme, era una emoción de que no sabía, porque nunca había corrido más de 30 kilómetros. Ese era el fondo más largo que yo había hecho. Yo decía, ¿qué pasa si no logro después de los 30 kilómetros? Ustedes van con personas que los van a acompañar en la maratón. Mi recomendación es que el día antes o 2 días antes ustedes pongan varios puntos donde ustedes sepan que los van a ver, porque para los espectadores también es complicado, así que les recomiendo que los vean en los primeros kilómetros, porque si cruzan la calle pueden pasar de ver los primeros kilómetros a la media maratón solo cruzando varias calles y teniendo que agarrar el subway pocas veces. Yo puse mis puntos y las fotos que tengo de esta maratón de verdad que las amo, aunque mi outfit era terrible y yo, como no cuidé mi alimentación, hasta tenía kilos extra. Los veo y tengo una felicidad en la cara que nunca se me va a olvidar mi sentimiento en esa maratón. Salí con mis amigos, pero yo era la más lenta del grupo, así que a los 20 minutos ya no veía a nadie. Esa maratón, la verdad es que les puedo decir que me fue súper bien. Tenía un plan de carrera hecho por mi coach, pero yo sabía que no lo iba a lograr, sobre todo porque yo iba con el mindset de no quiero sufrir. Entonces, si en el momento que yo veía mi plan de carrera y yo dije, estoy pasándola un poquito mal, yo sabía que yo le iba a bajar el ritmo, porque yo quería llevarme la memoria de mi primer maratón como algo bueno, como algo que no fuera a sufrir, y no veía la necesidad de forzarme de más para la maratón, porque en ese momento yo no pensaba en tiempo, no pensaba en nada, porque para mí el logro era terminar de correr la maratón. Y así fue, fui perfecta hasta el kilómetro 21, me acuerdo que ahí iba siguiendo, digamos, el plan que tenía, los tiempos, todo, la hidratación, los geles iban súper bien, pero en el kilómetro 21 comenzó un dolor en la espalda, aquí arriba justo, que no me dejaba mover este brazo izquierdo. Ahora que lo veo hacia atrás y he tenido ese dolor varias veces, eso me pasa cuando tengo mucho estrés. Dije, bueno, aquí yo me acuerdo que yo me había aprendido los kilómetros en los que iban a estar los puestos de asistencia, que eso les recomiendo que lo hagan. 28 había un puesto de BioFreeze, que es como un gel que uno se puede poner y ayuda a quitar un poco de dolor. Entonces yo dije, yo me aguanto este dolor hasta el kilómetro 28. Y así fue. Yo fui, me acuerdo que en ese momento sí empecé a sufrir un poco, y ya cuando llegué al kilómetro 28, mi paso y todo cayó. Yo creo que en ese momento yo no lo entendía, pero yo llegué a la pared de la maratón, que agarré así el bowl con la mano, no paré porque yo no iba a parar en esa maratón, aunque estuviera caminando a 11, corriendo a 11, yo no iba a caminar. Pero bueno, yo agarré eso, me lo unté
Y yo dije, aquí yo termino porque termino. Me acuerdo que ya como para el 35 yo estaba en lo más y peor de la pared, porque sinceramente sí llegué a la pared muy temprano. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ya iba a empezar a caminar, y en eso me acuerdo que vuelvo a ver a la derecha, y en una zona donde en realidad de los pocos lugares que no había gente como gritando y haciéndole porras a los corredores, volví a ver, y había una muchacha con un cartón que decía Trust your training. Y yo, sí, es cierto, yo entrené para esto, yo sé, confío en mi entrenador, confío en que lo que hice, di todo lo que pude, confío en que llevo más de un año entrenando para esto. Y así fue, y eso fue lo que necesité para cambiar mi mindset. Me acordé que el día antes, o sea, la noche antes, el coach que sí fue con nosotros nos hizo como un pep talk y nos dijo como, ustedes son capaces, todos y cada uno de ustedes pueden terminar esta maratón. Pero es muy real, en una maratón uno necesita como eso, como, ok, ya logré esto. Entonces, esas pequeñas metas te ayudan a llegar a la meta más fuerte. Entonces él me dijo, cuando usted vea a alguien que vaya lento o que vaya a un pace parecido al suyo, señálelo. Entonces yo lo veía, lo señalaba mentalmente y yo decía, ok, este mexicano que va a 20 metros mío, él va a ser mi meta. Entonces yo en los últimos 2-3 kilómetros, esa fue mi estrategia, porque a mí se me acabó la batería de mis audífonos, porque en ese momento usaba AirPods para correr, se me acabó la batería de mis audífonos, y yo los últimos 4 kilómetros sin música, que nunca había corrido sin música, yo dije, aquí es sacando los juegos mentales. Entonces yo veía a alguien más, lo veía de lejos y yo decía, él va a ser mi meta. Entonces yo le ponía al poquito paso que podía, yo le ponía hasta pasarlo. Y una vez que lo pasaba, sentía como esa satisfacción como de, todavía tengo como un poquito de gas en el tanque. Entonces seleccionaba a alguien más, ok, ahora la australiana que está ahí. Entonces yo iba y poco a poco los iba pasando, y así me di cuenta que en los últimos kilómetros, que son los más duros, no solo porque son los últimos, pero porque ya mucha gente se rinde en esos kilómetros. Entonces uno de ver a todo el mundo caminando y uno ya cansado, lo más normal es que uno quiera caminar o que quiera agarrar el aire, pero la verdad es que yo estaba bien, mi corazón estaba bien, yo tenía fuerza, nada más necesitaba trabajar la mente. Y entonces yo fui y hice eso, y así como me di cuenta, doblé a la derecha, ahí está mi mamá y mi esposo esperándome, me pegaron un grito, y al final hay una subidita que yo me imagino que si la corro ahora ni me doy cuenta, pero en eso yo la sentí como subir el Everest, y eso fue como el grito que necesitaba para subir eso. Ya iba como así, con pésima forma, porque este dolor se me puso pero terrible. Doblo a la izquierda y veo la meta, y yo no les puedo explicar lo que se sintió llegar a esa meta después del sufrimiento. O sea, fue sin palabras. Y es por eso que ahora esta medalla tiene un espacio tan increíble en mi corazón, en mi historia, porque aunque para muchos sea solo una medalla, para mí significa resiliencia, para mí significa la historia de mi primer trabajo, la historia de graduarme en la maestría, la historia de aprender a correr, la historia de cuando me fui a vivir sola. Todo esto pasó durante el entrenamiento para esta maratón, y esta medalla no es solo correr 4 horas con 24 minutos, que para algunos será mucho, para algunos será poco, pero para mí es indescriptible el sentimiento que me da esta medalla.